Un saludo a todos. Hoy voy a ver cómo lo hago para no extenderme demasiado. Va a ser un vídeo un poco larguito, me temo. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la charocracia? La charocracia es el gobierno de las charos. ¿Y qué es una charo? Bueno, pues una charo es una mujer de mediana edad, feminista, progre, woke. Sería el equivalente al cuñado ese de parodia, pero en versión feminista, señora feminista insoportable, que tiene que tener razón en todo, no usa argumentos, es completamente irracional y que por alguna razón de repente es la persona que está al cargo del mundo. Bueno, aquí hoy os voy a explicar por qué las charos son la peor amenaza contra la libertad. Dentro intro. Yo soy presidente del gobierno. De momento. Sí, Pedro, vamos a hacer todo lo posible porque dejes de serlo. De momento te has librado, pero vamos a acabar contigo, Pedro. De forma democrática y pacífica, pero vamos a acabar contigo. Bueno, vamos a ver. En el siglo XVIII, a finales, en Francia, en el año 1793, llevamos ya unos cuantos años de Revolución Francesa, se empezó lo que se llamó el periodo del terror. Los jacobinos pusieron al cargo al Comité de Seguridad Pública. Lo había oído llamar el Comité de Salud Pública, pero la última vez que lo he visto hablaba de Comité de Seguridad Pública. Parece más razonable esto. Igual el dato que tenía yo es inadecuado. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Bueno, se dedicaron a hacer barbaridades diversas, se dedicaron a ir destruyendo los derechos de las personas. Por cierto, me he puesto la camiseta de feminismo es cáncer. Que claro, ahora estoy viendo que solamente se ve feminismo. No, ahora que se vea feminismo es cáncer. Bueno, pues estas personas, los jacobinos, se pusieron a hacer todo tipo de medidas antiderechos. Por ejemplo, fueron en contra de la propiedad privada, expropiaciones masivas, en contra de la libertad de mercado, todo tipo de controles de precios, en contra de la libertad religiosa, fueron contra el catolicismo, que era la religión mayoritaria, y contra el cristianismo, en realidad, contra todo tipo. Impusieron una religión oficial, imaginaos qué tipo de gentuza. Eh, Fue entonces la guerra de la Vendée, que afortunadamente cuando acabó ya se había acabado este horrible periodo de la historia. Y en la guerra de la Vendée se hicieron los mayores crímenes que ha cometido la Revolución Francesa, se hicieron aquí, en la Vendée. Bueno, se habla de que el arma fue la guillotina. Bueno, la guillotina es un elemento folclórico interesante. Murieron pues igual varios miles de personas por la guillotina. Pero la realidad es que no morían tanta gente por la guillotina. Entre los experimentos que hicieron tenían unos barcos que los llenaban de prisioneros condenados a muerte y entonces los hundían, los dejaban hundidos y luego los volvían a sacar a flote, de forma que podían proceder a hacer asesinatos masivos. Esto fue el antecedente de las cámaras de gas. Son esos barcos de la Vendée, esos barcos de la maravillosa Revolución Francesa. Cuando alguien me reivindica a la Ilustración francesa y a la Revolución Francesa, me acuerdo de esto y me da mucho asco. La Revolución Francesa es un periodo repugnante de la historia, en el que se hicieron algunas cosas buenas y se hicieron un montón de cosas muy malas. Bueno, vamos a ver. Este periodo fue admirado por los marxistas, por los revolucionarios, que siempre envidiaban, oh, la Vendée, oh, la Revolución Francesa, oh, el terror. Afortunadamente, el propio Robespierre, que era uno de los más importantes jacobinos que estaban en este asunto, fue guillotinado y el Comité de Seguridad Pública fue disuelto. Bueno, los marxistas siempre quisieron volver al periodo del terror porque era la forma de hacer la revolución. De hecho, cada vez que los marxistas se han impuesto en algún sitio,
han emprendido un verdadero reinado del terror. Lo hizo Lenin, lo hizo Stalin, lo hizo Mao, lo hizo Pol Pot, lo hizo Fidel Castro. Todos los marxistas, todos los comunistas han acabado haciendo la misma basura. El terror. Han impuesto el terror para que a través del terror las ideas revolucionarias funcionen. Que nadie se atreva a decir nada, porque si dices algo, no es que te vayamos a matar, es que va a ser todavía peor. Porque el comunismo fue particularmente creativo en todo esto. No, pero este vídeo no va sobre el comunismo en sí. Bueno, actualmente, ya en España nos encontramos desde los años 80, que hubo un periodo de aumento de derechos, la transición, llegó Felipe González, y entonces empezaron a recortarse derechos, porque el PSOE es lo suyo. El PSOE es un partido de origen marxista, que por aquel entonces no era marxista, pero bueno, se le veía el pelo de la dehesa. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron cosas maravillosas como cargarse la independencia del Poder Judicial. Esa es la primera que hicieron. Y otra también maravillosa que hicieron fue cargarse el recurso previo de inconstitucionalidad. De forma que hay leyes que llevan años aplicándose antes de que el Tribunal Constitucional vea si son constitucionales o no. Y muchas veces el Tribunal Constitucional se ve muy presionado porque de declarar inconstitucional una ley va a anular todas las decisiones que se hayan tomado en función de esa ley durante años. Y eso es una presión adicional a la que ya ejercen los gobiernos. Porque Alfonso Guerra nos contó que una de sus costumbres era llamar por teléfono al presidente del Tribunal Constitucional para presionarle. Lo contó en un caso en el que a mí me parece que esa presión fue en el sentido del bien, pero que vamos, seguro que lo hacía en todas las anteriores también. Vamos, hombre, anda que no tuvo casos en los que presionara al Constitucional. Bueno, vamos a ver. Luego se cargaron la independencia de la educación, se colocó bajo la garra del Estado, y luego se produjo de nuevo, volvimos otra vez a ese maravilloso momento en el que el Estado se confundía con el gobierno y ahora además el gobierno se confundía con el partido. O sea que el partido, el PSOE, era el Estado. Entonces, había sacerdotes modernos, o sea, sacerdotes modernos de la religión del Estado, como esa que implantaron en la Revolución Francesa, que al final era la masonería vestida de lunares, pues aquí acabó llegando también. Acabó llegando en los años 80, el Estado confundido completamente con el partido. Y el partido era profundamente masón, pues eso, ya sabéis. Se empezó a combatir al cristianismo de forma primero, todo, en tiempos de González todo fue muy suave. Pero claro, luego fue mejorando el asunto. Y entonces finalmente nos encontramos con Zapatero y nos encontramos con el ejército que hoy combate la libertad, el ejército de Charos. ¿Qué maravillas se pueden recordar desde entonces, desde 2004, desde el advenimiento de la charocracia? Bueno, en primer lugar, en 2004 llegó la Ley Integral de Violencia de Género, en la que se acaba con muchas cosas. En primer lugar, se daña mucho la presunción de inocencia del varón, se crean tribunales de excepción para varones y se acaba con la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, que no está mal. En 2007 sale la Ley de Memoria Histórica, con lo cual pasamos a tener verdades oficiales que los historiadores no pueden cuestionar. En 2018 llega el caso de la Manada, y el caso de la Manada es la puerta abierta para que las nuevas charos, las charos de Podemos, ya no son las charos del PSOE, ahora vienen las charos de Podemos, las que se hacen con el poder y tratan de imponer su programa de reformas, que por supuesto es más rápido. Tenemos en 2022 la ley de solo sí es sí, también el cambio de la ley de memoria histórica a ley de memoria democrática. Tenemos en 2023 la ley trans y luego una reforma de la ley del solo sí es sí, porque la cagaron tan a fondo que tuvieron que reformarla. Aunque claro, la reformaron después de haber reducido las penas a más de 1000 violadores y haber sacado de la cárcel a más de 100.
no está mal lo que consiguieron las charos. Bueno, actualmente la cultura woke lo está inundando todo y tiene tres dogmas. La inclusión. La inclusión es cualquier cosa, es decir, siempre que el feminismo te diga que no hay inclusión, siempre que las charos te digan que no hay inclusión, es que estás incumpliendo el dogma. No se trata de que haya una forma correcta de hacer las cosas. La forma correcta de hacer las cosas varía según el interés político. Por ejemplo, tú puedes pensar que tratar a una persona distinto a otra por su color de piel es racismo. Y eso sería contrario a la inclusión. Pero eso depende. A las charos, si el que sale perdiendo es blanco, les parece bien. En cambio, si el que sale perdiendo, pues es, no sé, por ejemplo, es Mauri o es más oscurito, pues entonces está muy mal. Yo estoy de acuerdo en que está muy mal en eso, pero lo otro también. O sea, tratar a personas distinto según su color de piel es racismo. Digan lo que digan las charos, con su maravillosa inclusión. Después tenemos el género, el dogma de género. Todo tiene que ser de género, hay estudios de género, hay tribunales para hombres de violencia de género, pero claro, ahí lo que se hace únicamente es juzgar a hombres. Hay perspectiva de género aplicada a la justicia y aplicada a todo. Todo tiene que tener una perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género fundamentalmente consiste en hacer lo que le sale del coño a las charos. Y siento ser mal hablado. Voy a intentar corregirme y tratar de no decir barbaridades en los próximos vídeos. Pues entonces, ¿qué ocurre? Las charos tienen una enorme red clientelar a la cual colocan mediante sus estudios de género. Entonces, para cualquier estudio de género necesitas un diplomado en las escuelas de charos. Entonces, la gente que sale de las escuelas de charos acaba colocada en 100.000 posiciones de estudios de género, de perspectiva de género y tal, y así colocan a todo el mundo. Y luego, el tercer dogma sería la autopercepción. La autopercepción es, tú eres lo que tú te sientes que eres. Hoy lo están aplicando solo al... Bueno, aquí hay una especie de confusión. Ellos dicen que lo están aplicando al género, pero en realidad lo están aplicando al sexo. El género, que es una palabra que yo no uso, yo detesto el uso de la palabra género para el sentido político. El sentido político de la palabra género es los usos que tiene una persona que normalmente son unos estereotipos corresponden al género femenino y otros estereotipos corresponden al género masculino. Entonces, si haces las cosas que corresponden al género masculino, estarías adoptando roles de género masculino. Y si haces cosas que son atribuidas normalmente por estereotipo al género femenino, estarías adoptando roles de género femenino. Yo nunca hablo de esto. Hoy voy a tener que hablar un poco de este asunto porque, claro, si tengo que hablar de la ideología del enemigo, tenemos que tocarlo. Bueno, entonces ellos siempre confunden género y sexo. Porque empezaron diferenciando género y sexo para poder decir que el género era una construcción social. Joder, hijos de puta. Perdón, os pido disculpas. ¡Porras! ¡Hijos de Putin! Es una construcción social, la acabáis de hacer vosotros. O sea, el género es una construcción política que habéis hecho vosotros para poder decir que al ser una construcción social es algo relativo y por lo tanto no debe regir nuestras vidas. Pero es que no usábamos la expresión género, usábamos la expresión sexo y nos referíamos al sexo biológico, hombres y mujeres. Que sí que es cierto que había algún caso excepcional de intersexuales, de incluso de transexuales, pero bueno, eran casos absolutamente excepcionales. Bueno, pues ahora no. Ahora, como lo importante es cómo te percibas. La gente se percibe del género masculino o del género femenino. Y entonces da igual lo que seas biológicamente, lo importante es
cómo te percibes. Entonces vas al registro y cambias. Si dices, no, yo ahora soy una mujer. Y entonces ya automáticamente, porque lo dice el Estado, tú eres una mujer. Ya está. ¿Qué ocurre? Que eso además abre la puerta a personas que se sienten transedad, o sea, es decir, hombres adultos, por ejemplo, que dicen que son niños de 6 años y se ponen a jugar con niños de 6 años y a ir al colegio con niños de 6 años. Pero que a alguien se le ocurra, antes de que se pongan a jugar a los médicos con niñas de 6 años o con niños de 6 años, que eso no tiene sentido, pero estas cosas están ya ocurriendo. Tenemos transedad, tenemos transespecies, gentes que se creen un perro y hay que tratarlos como perros porque si no, patata. Esas cosas todavía no están respetadas por la ley, pero pronto las leyes las incluirán, porque se trata de destruir nuestra sociedad. Y en ello estamos. Las charos son una herramienta más del colectivismo para destruir nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ha mostrado particularmente hostil al colectivismo. Fueron derrotados en el 89, pero claro, se rearmaron. Y entonces empezaron con todo este asunto, y con este asunto de momento han llegado a dominar. Tienen la hegemonía política. O sea, es decir, todo lo que se piensa alrededor de lo que ellos han dicho. Lo cual es una tragedia. Bueno, esto nos aboca a un futuro distópico. Bueno, ya empezamos a tener un presente distópico. Es decir, nos encontramos en una situación que recuerda a la... Yo he empezado hablando de la Revolución Francesa, del periodo del terror. Pues ahora estamos en una situación en la que ha llegado el terror. La gente no se atreve a dar su opinión. O sea, cuando alguien tiene que dar su opinión, intenta dar una opinión políticamente correcta para no ofender a nadie y solo da una opinión políticamente incorrecta cuando está bastante convencido de que su interlocutor va a estar de acuerdo. O sea, si tú vas con una pulserita con la bandera de España, te vas a encontrar con personas que te dicen cosas que normalmente no habrían dicho delante de la charo de guardia. Porque eso te puede costar tu trabajo, te puede costar tu vida social e incluso te puede costar cárcel. Tú ahora no puedes decir que una persona nacida hombre con cromosomas XY que ha hecho un registro en el registro civil que se ha registrado como mujer, tú no puedes decir que en realidad esa persona es un hombre, porque estarás delinquiendo. O sea, te puede llevar a la cárcel opinar. De hecho, las feministas están intentando que opinar en contra del feminismo sea delito de odio. Estamos, y esto ya es mucho menos grave, por supuesto, pero me toca las narices. Mira, el otro día yo estaba con mi novia y vimos una serie. Entonces, nada más empezar la serie, bueno, antes de empezar el primer episodio, cogí la carátula de la serie y dije, mira, este va a ser el malo. Y ella me dijo, ¿por qué? Digo, mira, porque esta y esta son mujeres, este y este son negros o árabes, semitas, o son mauris, lo que sea. Y este es un tío blanco. Si es heterosexual, seguro que este es el malo. Bien, pues fueron avanzando los episodios y entonces hubo un sorprendente giro argumental que te apuntó a que, coño, este es el malo. ¡Sorpresa! Nadie podía imaginarse que el tío blanco hetero fuera el malo. Nos hemos encontrado en esa situación. Cuando eres hombre, eres blanco y eres heterosexual, eres el epítome del mal. Eres el gran opresor. Por alguna razón yo soy un opresor. Yo cobro una mierda todos los meses y nadie me consulta para tomar decisiones, o casi nadie me consulta para tomar decisiones, pero por lo visto yo soy un opresor. Entonces, si a mí una persona con la piel más oscura que la mía, lo cual es bastante fácil, me insulta por mi tono de piel o me maltrata porque soy una persona de otro color de piel, las charos dirán que no es racismo. Que no es racismo porque no hay un sistema
que legitime la opresión del oscuro sobre el blanco. Lo cual es acojonante, porque realmente sí hay ese sistema, que es la charocracia. Pero, por alguna razón, las charos dicen que vivimos en un patriarcado y que el patriarcado es de hombres blancos heterosexuales, que por lo visto nos debemos reunir los viernes para tomar decisiones. A mí nunca me han preguntado, pero bueno. En fin, a lo que iba. Estamos en un régimen del terror. Tú no puedes expresar tu opinión libremente sin miedo a perder tu trabajo. Yo ahora estoy buscando trabajo. Si un empleador mío, ya puedo presentarme a una empresa y soy candidato a trabajar en esa empresa. Si el Departamento de Recursos Humanos viera este vídeo, decidiría automáticamente no contratarme. Corro ese riesgo al salir en redes sociales, pero debo correrlo. Debo correrlo porque es importante desafiar el terror. Hay empresas que se dedican a fiscalizar los chats de la empresa, ya no en busca de personas que sean homófobas o que sean transfobas o que sean racistas o que sean machistas, no. Que por otra parte yo considero que aunque ninguna de estas cosas me guste, tener esas opiniones no debería generarte ningún problema. Bueno, tú eres machista, vale, tú crees que las mujeres son seres inferiores. Estás profundamente equivocado, pero lo que hay en tu mente es tuyo, no es mi problema. Mi problema será si le pegas una bofetada a una mujer. Pero que tú pienses cosas que están mal, pues la vida es así. Yo tengo que aguantar comunistas todos los días que piensan estupideces. No pasa nada. Las personas tienen derecho a pensar cosas equivocadas. Es su derecho. El pensamiento debe ser libre. Bien, pues hay empresas que no se contentan solo con que no expreses opiniones incorrectas, sino que ya te están midiendo si tus opiniones son suficientemente correctas, si tu trato es suficientemente inclusivo. Supongo que te estarán mirando si hablas con la E o estupideces por el estilo. Bueno, en español no se habla con la E, lo siento mucho. Todo aquel que hable con la E en español, fundamentalmente es bastante inculto y sobre todo es gilipollas. Perdón. Sobre todo es una persona cuya inteligencia es diversa y no alcanza los mínimos exigibles por mí. Vamos a ver. Entonces, estamos en esa situación. Tú no puedes decir que votas a Vox, porque si dices que votas a Vox, te expones a que muchas personas te dejen de hablar. Es así. Hay personas que te van a dejar de dirigir la palabra si tú les dices que votas a Vox. Yo nunca le he dejado de dirigir la palabra a una persona por decirme que vota al Partido Comunista. Partido Comunista, Izquierda Unida, Podemos, como se llamara, Sumar. Cualquier forma que se haya llamado. Nunca le he retirado el saludo a nadie por votar al Partido Comunista. Me he encontrado con personas a las que les han retirado el saludo por votar a Vox. O sea, y que te retiren el saludo es poco importante. Lo malo es que en tu trabajo empiezan a decir, este tío vota Vox, este tío vota Vox, este tío vota Vox. Que eso sí lo he visto y eso sí me lo han hecho a mí. Y te expones a que eso llegue a oídos de quien no debe llegar a oídos y te acabe costando el trabajo. Afortunadamente en mi empresa es muy difícil que eso ocurra, pero a mí eso me lo han hecho. Y te puede pasar como a Rubiales. Rubiales, ¿cuál es el delito de Rubiales? Aparte de que Rubiales es un corrupto y un sinvergüenza. Aparte de eso, porque eso no le ha importado nunca a nadie de la charocracia. Como era uno de los suyos, nunca les ha importado. Pero un día le dio un pico a Jenny Hermoso delante de las cámaras. Y entonces Irene Montero y Yolanda Díaz dijeron, esta es la mía, vamos a montar un chocho. Y entonces lanzaron todo su poder contra él. Y le han convertido en un apestado social. Le ha costado su trabajo. Que por otra parte debería haberlo perdido por un montón de razones, pero no por eso. Le ha costado su trabajo. Le ha llevado a ser un paria social. En estos momentos nadie quiere tener trato con
con Rubiales, con Luis Rubiales. Y eso, o sea, si cualquier día Luis Rubiales aparece muerto, yo sé a quién culpar. Lo tengo clarísimo. La madre de Luis Rubiales está en huelga de hambre por culpa de la charocracia. Ha acabado en urgencias esa pobre mujer. Estamos locos. La sociedad se ha vuelto loca. ¿Y qué es lo que yo os pido? Lo que yo os pido es que hagáis la batalla cultural. La batalla cultural es que en cualquier situación fuera de vuestro trabajo, procurad mantener vuestro trabajo a salvo, en la que oigáis decir este tipo de mierda, hablar con la hablar de inclusividad, hablar de perspectiva de género, decir que los tíos blancos heteros son unos opresores porque patata. Lo que yo os pido es que intervengáis, que argumentéis, que no dejéis que se digan esas cosas. No se trata de impedirle a nadie que hable, pero si habla, vosotros le contestáis. Le decís, esto es mentira. Tú eres un racista, tú eres un sexista. O sea, por ejemplo, y volvemos al tema de Rubiales. A Rubiales lo está intentando crucificar el sindicato FUTPRO por machista, por no sé qué, en fin, por agresor sexual. Bien, el sindicato FUTPRO es profundamente sexista. Trata diferentes a los hombres y a las mujeres. Es decir, solo acepta mujeres como miembros del sindicato. Si tú eres hombre, no puedes pertenecer a ese sindicato. No existen sindicatos para hombres. Eso no existe ni puede existir. Pero sí existen sindicatos para mujeres. Eso es sexismo. Combatamos el sexismo en todas sus formas. Combatamos el racismo en todas sus formas. Cuando la víctima del racismo sea un tío blanco o una tía blanca, combatámoslo. No podemos permitir que se nos trate peor por ser blancos. Cuando alguien te insulte por ser heterosexual, cosa que pasa. Parece mentira, pero eso pasa. El otro día vi un vídeo de una mujer que en Instagram se había encontrado que estaba ligando y había ligado con un tío, y cuando estaba en casa y estaban ya en el tema, se había encontrado con que entre las piernas no había lo que tenía que haber, y entonces dice, es que a mí esto no me gusta. El tío, a ver, la tía o lo que fuera, en fin, no voy a entrar, otro día entrar en este tema. La persona con la que estaba no fue particularmente borde y desagradable, nada, el tema se arregló bien, o sea, no es que hubiera un incidente grave. Pero luego ella lo cuenta, fijaos lo que me ha pasado, y se ha tenido que comer montones de insultos. Esos insultos son insultos por ser heterosexual, que además tampoco era heterosexual del todo, porque decía que se había liado con tías, aunque solamente besos y todo, que el tema de ahí no le interesaba. Pero claro, tenía una preferencia por acostarse con hombres, y cuando digo hombres me refiero a hombres, queda claro, y una persona que tuviera ahí una vagina no le interesaba lo más mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que le insultaron por su preferencia sexual. Eso es heterofobia. No podemos permitir la heterofobia. Combatamos todo esto, porque si no lo combatimos ahora, dentro de unos años viviremos bajo la bota de una Charo y no podremos hacer nada, no podremos decir nada. Esta gente lo que quiere es controlar nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento debe ser libre. No podemos permitir que las Charos controlen nuestro pensamiento. Bueno, y yo creo que ya os he sacudido suficiente rollo. Llevamos casi media hora hablando. Perdonadme por lo que me he extendido. Y bueno, vamos a dejarlo para el próximo día. Gloria in excelsis Deo. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribíos. Quiero que os suscribáis. Y nos vemos el próximo vídeo.